Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Zúñiga, soy abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Regulación de Servicios Públicos. La idea de este video es conversar con ustedes sobre uno de los efectos que ha tenido el COVID-19 en Perú. Si eres de otro país de la región o de España, te invito a quedarte porque el COVID-19 nos ha afectado a todos los países de la misma forma, en mayor o menor medida en algunos casos, pero básicamente igual. Entonces creo que eso te puede servir de guía a la reflexión para observar si de repente en tu país está sucediendo lo mismo que acá. Eh, la norma que vamos a analizar es el decreto legislativo 1458 y su reglamento aprobado por decreto supremo 006-2020-IN que sanciona el incumplimiento de las disposiciones que se han aprobado en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional que estamos atravesando. Entonces, si bien es cierto que el Perú, como otros tantos países, están restringiendo derechos fundamentales como la libertad de tránsito, el derecho a la reunión, la inviolabilidad de domicilio, la seguridad personal, lo hacen porque están tratando de frenar el avance de la pandemia y es comprensible. Sin embargo, hay ciertas garantías mínimas que deben respetarse incluso en un estado de emergencia y precisamente de ello vamos a hablar. Nos vamos a apoyar de unos gráficos para hacer un poco más amena esta conversación y crítica. Eh, y en ese sentido, pasemos. Bien, acá tienen un cuadro de infracciones que elaboré sobre la base de la tabla que está en el anexo del reglamento. En esa tabla está toda la relación de infracciones. Lo que yo he hecho es sintetizar las infracciones para que sean mucho más fáciles de entender. Son 11 infracciones en total. Al lado derecho de cada una he consignado el valor en soles de la multa, ya que originalmente el reglamento establece que eh, cada infracción tiene un valor económico equivalente a un porcentaje de la UIT. Para infracciones leves es el 2% de la UIT y para infracciones muy graves es hasta el 10% de la UIT. Como información, decirles que la UIT para el año 2020 está calculada en 4.300 soles. Entonces, pueden observar que para una infracción de tipo leve, como el no respetar la distancia obligatoria de 1 metro mínimo, formando aglomeraciones en establecimientos comerciales autorizados, la multa equivale a 86 soles. Y, por ejemplo, para el caso de una infracción de tipo muy grave es el no respetar la movilización social obligatoria en las horas de noche y madrugada, que están referidas al horario más restrictivo, que es de 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y para los departamentos de Loreto, de Piura, Tumbes, La Libertad, la restricción empieza a las 4 de la tarde y dura hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Ahora bien, ¿cómo así se van a imponer estas infracciones? Acá pueden observar el acto de infracción y sanción que figura también en el reglamento y si observan hay un rubro que hace referencia a la identificación del ciudadano que es intervenido. Tiene que consignarse nombres y apellidos, el DNI, el pasaporte, la licencia de conducir, nacionalidad y otros datos más de información básica. Existe otro rubro que hace referencia a la intervención como tal, debiéndose consignar el lugar, la fecha y la hora de la intervención. Como corresponde, evidentemente, tiene que indicarse cuál es la infracción que se habría cometido. Y por eso, el acta de infracción contiene toda la relación de las infracciones ya comentadas. Básicamente es un copy-paste de la tabla de infracciones que figuran en el anexo del reglamento. Y en el lado derecho, como pueden observar, simplemente hay un casillero para que el agente policial marque con X la infracción que se habría cometido. También hay una parte para que el agente policial haga la descripción de los hechos, que tienen que ser de manera breve. Otro rubro que hace referencia a la multa, al plazo de pago, que es de 5 días hábiles luego de la intervención. Y el lugar de pago, que adelanto desde ya, es el Banco de la Nación. Hay otro rubro que hace referencia a observaciones y a una nota que tienen que ver con la presentación del recurso de apelación. Y sobre esto les voy a hablar más adelante porque hay cosas que decir. Bien, ¿cuál es el error principal que tiene el reglamento del decreto legislativo 1458?
No existe un procedimiento administrativo sancionador como tal. Un procedimiento administrativo sancionador tiene dos fases, una fase instructora y una fase resolutora. Y este procedimiento en particular no está completo, carece de una de ellas. Y por lo tanto, al no poder hablar de un procedimiento administrativo sancionador como tal, se vulneran derechos fundamentales. Expliquemos esta idea. Como decía, el procedimiento administrativo sancionador está incompleto y es que no tiene una fase de instrucción. La instrucción son el conjunto de diligencias necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben identificar los hechos que constituyen infracción y verificar los mismos. Y esto está a cargo de un órgano instructor. Participa también de este procedimiento, por lógica, el ciudadano, que es el sujeto que está siendo intervenido y a quien le están acusando de haber cometido la infracción. Materialmente, el procedimiento administrativo sancionador en su fase instructora empieza con la imputación de cargos, es decir, con el documento que contiene los hechos que constituirían la infracción, cuál es la infracción como tal, cuánto sería la multa, ante qué autoridad se debe responder, cuáles son los plazos para responder y para realizar ciertos trámites, información que le es importante para que este ciudadano pueda ejercer su defensa. Entonces, como su derecho, puede presentar descargos ante esa imputación. ¿Ante quién? Ante el órgano instructor, que va a recabar más información para sustentar válidamente su, por así decirlo, acusación y elaborar un informe final de instrucción en el que propondrá la aplicación de una sanción, porque puede haber concluido que sí se realizó la infracción, o podría dar un paso atrás luego de la verificación y el sustento del ciudadano y decir que no hubo lugar a infracción. Este informe tiene que ser comunicado al ciudadano, quien podrá nuevamente pronunciarse, responder este informe, y toda esta información le será transmitida a una entidad o un órgano, mejor dicho, diferente, que es el órgano resolutor. Este se encargará de decidir si sanciona, o sea, se impone una multa, o si archiva el procedimiento y no aplica una multa. Todo lo que ustedes pueden ver en estas líneas segmentadas de color rojo constituye la fase instructora y en el reglamento no existe. Entonces, al no existir la fase de instrucción, que es donde el ciudadano, como pueden observar, realiza su defensa, se vulnera el derecho y principio del debido proceso y, lógicamente, el derecho de defensa. Veamos, el debido proceso es un derecho que se encuentra proscrito en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso 3, y no solamente es aplicable en un proceso judicial, sino que también se extiende a un procedimiento administrativo, y esto ya lo ha confirmado el Tribunal Constitucional peruano y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es por esta razón que el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27444, contiene este principio de derecho del debido proceso como el principio y derecho del debido procedimiento. Es básicamente lo mismo, solamente que cambia el nombre porque estamos dentro de un procedimiento administrativo. Este texto único ordenado al que en adelante me referiré como tubo, contiene en el artículo 4, numeral 1.2 de su título preliminar, lo siguiente. El debido procedimiento como principio genera un correlato de derechos que supone el ser bien notificado en forma y plazos, el acceder al expediente, refutar cargos imputados, presentar alegatos, ofrecer pruebas, solicitar el uso de la palabra, es decir, solicitar un informe oral para poder expresar mejor una defensa, obtener una decisión muy bien fundamentada, es decir, una decisión motivada, y también el derecho a impugnar decisiones que afecten derechos e intereses. Y cualquier otro derecho adicional que te permita válidamente ejercer tu derecho de defensa. Entonces, el debido procedimiento está intrínsecamente vinculado al ejercicio del derecho de defensa. En el procedimiento administrativo sancionador, el debido procedimiento
¿Qué implica? Que existe una fase instructora y una fase sancionadora. Estamos hablando del mismo procedimiento, pero de dos fases diferentes. Un procedimiento dividido en dos, porque quien te acusa no puede ser el mismo que te juzgue. Es como en derecho penal, existe un fiscal y existe un juez. El fiscal acusa a una persona que habría cometido un delito y el juez debe sentenciar. El juez decide si es el fiscal tiene la razón, si el fiscal ha hecho una buena investigación o si se está cometiendo un error o un abuso y el ciudadano no ha cometido el delito. Igual ocurre en el procedimiento administrativo sancionador. Tiene que haber una independencia entre estas fases para que el ciudadano pueda defenderse adecuadamente en la fase de instrucción y un órgano totalmente independiente pueda ver tanto la posición del órgano instructor como la posición del ciudadano. Eso se encuentra contenido en el artículo 248, numeral 2, y es obligatorio para todas las entidades de la administración pública contener en sus procedimientos especiales una fase de instrucción y una fase sancionadora. Si no existe una fase de instrucción, no podemos hablar de un procedimiento administrativo sancionador como tal. Entonces, veamos una comparación entre lo que sostiene el tubo de la Ley 27444 y lo que está indicado en el reglamento del Decreto Legislativo 1458. Como acabo de decir, el tubo de la Ley 27444 obliga a tener una fase de instrucción antes de la sanción. Allí tienen la base legal, es el artículo 254.1 numeral 1 y el 255 numeral 3 de este tubo. Sin embargo, si uno revisa el reglamento del Decreto Legislativo 1458, no tiene una fase de instrucción, se sanciona de manera inmediata. Y como ya lo he explicado, el policía interviene un ciudadano, levanta el acta de infracción y sanción y automáticamente indica cuál es la multa que se debe pagar. Entonces, se vulnera el debido procedimiento y el derecho de defensa porque no hay una fase instructora que es obligatoria en los procedimientos especiales, como este, en el que se sanciona aquellas normas que tienen por objeto resguardar la salud pública eh, en este estado de emergencia. Otra cosa a rescatar es de que el plazo para impugnar de acuerdo al tubo es de 15 días hábiles, pero si uno revisa este reglamento, el plazo para impugnar es de 5 días, es decir, hay menos tiempo para que un ciudadano pueda preparar su escrito de apelación. O sea, tienes menos plazo, menos días para poder defenderte bien. Y eso también contraviene el debido procedimiento y el derecho de defensa. Otro aspecto a destacar es de que la notificación de la resolución debe ser al domicilio que indique el administrado. La, las disposiciones del tubo de la ley 27444 permite que el administrado pueda indicar su correo electrónico y se le notifique por allí, pero para ello requiere que éste confirme la recepción del documento. Si no lo confirma, se entiende que la notificación no está bien hecha y no vale. Sin embargo, el reglamento establece una obligación del administrado para consignar el correo electrónico, por lo que no requeriría una confirmación de su parte. Y la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen computadoras, no tienen laptops, no tienen datos en su celular, o de repente el celular que manejan no es un smartphone? No podrán defenderse adecuadamente, porque puede que de repente les comuniquen la sanción y, bueno, transcurra el plazo para que pueda realizar su defensa. Otros errores que vale la pena destacar y que son más de fondo que de forma, como los que ya hemos evaluado, son que la multa no es realmente efectiva. Y es que en Perú, como en otras partes del mundo, hay ricos y pobres. Hay gente para quienes la multa es nada prácticamente, y por eso hay personas que salen a correr, a realizar actividad deportiva sin temor a que sean intervenidos. Y hay otro grupo mucho más numeroso para quienes las cantidades que figuran como multa sí les representan un menoscabo considerable al poco patrimonio que tienen.
Precisamente este último grupo es el que más ha desacatado las normas de cuarentena, y es que muchos de ellos realizan actividad comercial, si es que pueden hacerlo, para poder vivir al día. Eh, y en realidad es complejo poder decir que todos, absolutamente todos, deben acatar las normas para evitar la propagación del virus. Pero hay un grupo humano que ha sido severamente afectado por esta cuarentena. Entonces, frente a este escenario, cabe preguntarse si realmente la multa es un mecanismo eh, idóneo para obligar a cumplir con la cuarentena. Para personas que tienen una situación económica envidiable, el monto de la multa debería ser mucho mayor. Y para el otro grupo de personas que tienen una situación económica bastante limitada, debería encontrarse otro mecanismo, ¿no? Por ejemplo, un descuento de los bonos que está dando el Ejecutivo. Claro, eso solamente para las personas que figuran en el padrón, o sea, para algunos que han tenido un trabajo formal, pero un buen número son informales. Para ellos creo que debería eh, utilizarse otro tipo de mecanismo, posiblemente un sistema de multas coercitivas que se ajuste a la capacidad económica. Y acá pudo de repente haberse trabajado eh, con detenimiento fórmulas económicas para diferenciar a los administrados. El CAMINS o rangos intercuartiles, herramientas de las que en alguna otra sesión me gustaría conversar con ustedes. Pero la idea es de que no se puede tratar igual a personas que son diferentes. Si no, no tendría ningún sentido. Y es el caso justamente de las multas que están descritas en el decreto legislativo 1458 y su reglamento. La multa se aplica a criterio del policía y también ese es otro error del reglamento, porque si depende solamente de un agente el decidir el destino del administrado, le da mucho poder y ello puede conllevar a un abuso. Ciertamente hay buenos efectivos y que cada día hacen una encomiable labor digna de mucho reconocimiento. Pero también hay otros efectivos que podrían equivocarse al momento de determinar el incumplimiento de una norma, o sea, al momento de precisar si se ha cometido una infracción. Por ejemplo, hay un supuesto, recordarán que es el primero, que tiene tipo leve, que es que las personas tengan 1 metro de distancia como separación mínima cuando salen a espacios públicos. Y el tema es cómo saber realmente si están a 1 metro de distancia y no a menos. ¿Qué pasa si un agente policial decide intervenir a dos personas que están a una distancia de 2 metros y en realidad no estarían infringiendo la norma, pero a criterio del policía sí? Entonces nos vemos en un escenario en el que el administrado tendrá que defender su posición frente al decir del policía. Y la manera de probar que no ha sido así es bastante complicada. O sea, tendría eso que ser planteado dentro de un escrito con las pruebas y los argumentos que encuentre el ciudadano, testigos de repente, y presentados en la fase que corresponde, que es la fase instructora, no en la fase sancionadora, porque ahí mismo nomás van a imponer la multa. Lo único que queda es presentar eso en la apelación. Y en derecho administrativo, la apelación es un recurso que se presenta para discutir temas de puro derecho. No es un recurso que implique la presentación de una prueba. Para eso existe el recurso de reconsideración, pero el propio reglamento tampoco concibe la presentación del recurso de reconsideración. La reconsideración, a diferencia de la apelación, se presenta ante la misma autoridad
que resuelve la sanción en primera instancia. Y aquí se discute la nueva prueba, porque la idea es de que la autoridad que sancionó reconsidere, recapacite sobre la sanción que te impuso antes. La apelación, en cambio, es un recurso que está dirigido al superior jerárquico, ¿no? No al mismo que te sancionó la primera vez, sino a una persona diferente, a un órgano diferente, para que evalúe los argumentos. Es una diferente interpretación de lo que ya se presentó en primera instancia. Pero esto no es posible de darse a la luz del reglamento del decreto legislativo 1458. Entonces, hay un problema severo cuando la misma persona que te interviene es la que termina juzgándote e imponiéndote una multa. El otro problema es de que hay una doble sanción que es desproporcionada, y es que el incumplimiento del pago de la multa conlleva la limitación de derechos civiles. Por ejemplo, no se pueden realizar trámites en notarías, no se pueden realizar trámites en registros públicos, no se pueden realizar trámites en bancos y tienes el impedimento de salida del país. O sea, no puedes viajar al extranjero solamente por no haber pagado la multa. Esto es totalmente desproporcionado. Y tampoco cabe en derecho administrativo sancionador que sobre una sanción te impongan otra sanción. La sanción aquí es la multa y sobre la misma están sancionándote con una especie de muerte civil, porque están limitando derechos civiles de una manera poco razonable. Y tampoco se indica en la norma, que es la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1458, no se indica hasta qué momento van a limitar tus derechos civiles de esa forma, para repensarlo, ¿no? Finalmente, no hay una excepción para que el ciudadano salga a entregar su recurso de apelación en la región policial donde se impuso la sanción. Y es que la norma establece que uno puede defenderse recién en la apelación y para ello va a tener que desplazarse físicamente ante la mesa hacia la mesa de partes de la región policial. Y ello va a conllevar eventualmente a que un agente policial intervenga al ciudadano que está desplazándose hacia esa región y le va a preguntar, señor, ¿usted qué hace fuera de su distrito? ¿Por qué está desacatando la cuarentena? El ciudadano responderá, vengo a realizar un trámite, voy a presentar mi recurso de apelación, pero ese hecho no está contemplado como una excepción. Recuérdese que las excepciones son para personas que tienen una discapacidad física y mental, casos fortuitos o de fuerza mayor, y estados de emergencia que expongan la vida, la salud y la integridad de las personas. En ninguno de esos tres, en estricto, calza el salir a hacer entrega de un documento eh, en, en una entidad pública, como este, que es la presentación del recurso de apelación. Entonces, es un poco paradójico y sin sentido de que por ejercer un derecho, que es el derecho de defensa, te sancionen. Si uno aplica estrictamente el reglamento, puede pasar. Bien, ya habrán visto entonces de que el decreto legislativo 1458 y su reglamento tienen una serie de efectos que deben ser subsanados. El objeto de este video en ningún momento ha tenido por finalidad eh, deslegitimar al Estado ni cuestionar destructivamente las decisiones que el gobierno está tomando y sus esfuerzos para tratar de frenar la pandemia. Mucho menos es darle herramientas a las personas para que desacaten la cuarentena, salgan y luego cuestionen las sanciones que se les van a imponer. Porque, ojo, si bien podrían cuestionar las sanciones administrativas, no se van a exonerar de la responsabilidad penal que pueda haber. Entonces, sean responsables. La situación es altamente compleja porque en el Perú hay personas de todos los niveles económicos y sociales. Y quienes están desacatando mayoritariamente son las personas que viven del día a día, que viven a veces en pobreza extrema y por lo tanto tienen que salir
a realizar alguna actividad comercial, si es que pueden, para poder comprar alimentos y así vivir. Porque es gente a la que no le llega el bono que está emitiendo el Estado. Entonces, a los que sí tenemos los medios, a los que tenemos un techo con servicios públicos básicos, que tenemos cierta cantidad de ahorros, les pido ser responsables. A todo aquel que pueda hacerlo, hágalo. La idea es de que juntos podamos salir lo más pronto posible de esta situación. Bueno, a todo esto quiero agradecerles por acompañarme en este mi primer programa. Eh, la idea es continuar realizando sesiones, tocando diferentes temas coyunturales que están asociados, por ejemplo, a temas laborales, a temas de salud, temas de educación, algún otro tema del consumidor, por ejemplo, temas de bancos, temas de inversiones, temas regulatorios. En verdad, tengo muchas ideas para compartirlas con ustedes y eso solamente será posible con su apoyo. Si ustedes se suscriben a mi canal, le dan like, comentan, de hecho sea de paso, tengo la idea de que de repente pueda absolver algunas consultas que hagan en el siguiente video, en la primera parte, y luego continuar con el tema que corresponde. Entonces, eso será posible si ustedes me apoyan. Así que marquen la campanita, suscríbanse a mi canal y ya nos estamos viendo en otra sesión. Cuídense y obedezcan las disposiciones de la cuarentena. Un abrazo a todos y gracias otra vez.